Economía Hoy con Gerardo Corrales. Es presentado por... Salvatore, muy interesante Sí, la descripción de las medidas drásticas que se están tomando para paliar este impacto de magnitudes pocas veces visto en los flujos de caja de las empresas. Te quería preguntar, obviamente nuestro país es un país subdesarrollado, nos toma en una situación de las finanzas públicas crítica, con un déficit fiscal del 7% del Producto Interno Bruto, con una deuda del gobierno que se acerca ya al 60%. Entonces, dos inquietudes. Este tipo de medidas evidentemente afecta también los ingresos del gobierno, menos recaudación de impuestos al vender prácticamente cero, y por otro lado requiere incrementos en el gasto. Hay preocupaciones en Italia, que también ha tenido problemas fiscales, de que esta situación vaya a elevar los índices de déficit fiscal, los índices de deuda del gobierno central, o es una situación que la sociedad tiene que aceptar como una cosa coyuntural. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con, lamentablemente, los quintiles de ingresos más bajos, personas que en el caso de Costa Rica tienen un ingreso mensual como familia de 3, 4 miembros, que si acaso permite cubrir el costo de una canasta básica mensual? ¿Hay algún tipo de ayuda particular, directa? ¿Cómo lo están haciendo para que esta gente pueda tener acceso a los kits preventivos mínimos de salud? Y también, ¿cuál es la preocupación que hay en cuanto a que si hay rompimientos de contratos laborales, suspensiones de contratos laborales, que hagan que el desempleo se incremente de manera muy importante? bueno, empiezo por el último. Entre las normas que ha promulgado el gobierno, hay una prohibición de despedir personas a lo largo de momento, 60 días. O sea, ninguna empresa puede despedir a gente, puede generar desempleo a lo largo de los próximos 60 días. Ahora, las medidas de apoyo a empresas y trabajadores que el gobierno ha establecido son medidas que, por lo menos en línea de principio, dicen, según lo que establece la ley, que el apoyo se le da a las empresas sustituyéndose en el pago, en la cantidad que la empresa le debe a sus trabajadores, con dos posibles modalidades. El Estado le proporcionará al trabajador el 80% de su retribución habitual, quedándose sin trabajar, pero no despedido. Y a lo largo de una época, de momento de 90 días, esperando que a lo largo de 90 días se pueda volver a la situación ordinaria, pero ya están preparando medidas en el caso de que las consecuencias económicas se extendieran más. Y la empresa puede o pagarle al trabajador y pedirle el reembolso al Estado, o compensar con su impuesto en el momento en que deberá pagarla al Estado, o pedir que sea el Estado directamente que pague al trabajador. Por lo cual, en ese caso, depende todo de la tesorería que tiene la empresa, claramente. Empresas que tienen buena tesorería podrán pagar los trabajadores y luego pedirle al Estado el reembolso. Empresas que ya se encuentran con dificultades pueden decirle al Estado que por favor le pagues tú directamente. Pero la red social que se ha construido es un sistema de welfare en que ninguno tiene que estar, como decir, afectado más de lo necesario por la situación horrorosa que todos estamos viviendo. Ahora, estoy perfectamente de acuerdo contigo que esto va a tener consecuencias en las finanzas del país, va a tener consecuencias en la relación entre endeudamiento y Producto Interno Bruto del país, pero la postura que al final tuvieron en mi gobierno y que ha sido compartida, parece, por todas las instituciones europeas, es: tenemos que salvar a nuestras gentes whatever it takes. Esas son las palabras que se han utilizado, a cualquier coste. No es el momento de mirar, según las decisiones de mi gobierno,
a equilibrio de balance a la expensa de la salud de la gente, hay que pasar por ese momento y luego solventaremos los problemas económicos que se hayan generado. Esa parece ser la política que el país quiere asumir y que las instituciones europeas quieren asumir. También es la política que Estados Unidos están preparándose a tener. Y pues claro, cuando antes decía que también el Fondo Monetario Internacional ha hecho un presupuesto para enfrentar las consecuencias económicas de esta crisis, yo creo que los recursos del Fondo Monetario Internacional serán más por países en vías de desarrollo y por países en situaciones de bajo crecimiento o de mayor dificultad, que a los países que más recursos pueden tener de su propia situación, de su propia economía, como pueden ser las economías de los países más desarrollados, económicamente más desarrollados. Salvatore, respecto a las personas de más bajos ingresos, ¿cuál ha sido la experiencia ya con ayuda para estas personas? Nosotros ya teníamos una ley que se aprobó el año pasado de un salario mínimo garantido para todos ciudadanos. Garantizado. O sea, perdona. Un salario mínimo garantizado. Exacto, hay un salario que se llama salario de ciudadanía. Entonces, esta gente ya tiene por lo menos un mínimo para poder vivir. Y eso seguirá en esas circunstancias. Y se extienden sistemas de protección prácticamente a todos. ¿Tienes a mano o por lo menos el estimado? Porque sé que obviamente Italia pasó por dificultades fiscales, el tamaño del déficit fiscal en Italia y el tamaño de la deuda del gobierno respecto al Producto Interno Bruto. La deuda está alrededor del 80 y pico % del 1,3, el Producto Interno Bruto es la deuda total que tenemos en Italia. Somos entre las más altas del mundo en este momento. Creo que somos segunda o tercera después de Estados Unidos. Y eso es lo que nos hizo sufrir unas restricciones muy fuertes en los últimos años. La otra inquietud, Salvatore. Durante muchos años de mi vida yo estuve en banca comercial, y los bancos pues tienen procesos que tienen que cumplir, son regulados, están supervisados, son medidos por lo que se llama acá el CAMEL, o sea, sus indicadores de capital, calidad de activos, morosidad, liquidez, tipos de cambio. La pregunta es, ¿cuál ha sido la actitud de los reguladores bancarios? ¿Cuál ha sido la actitud de los bancos en el sentido de modificar estas escalas para que no sean escalas de condiciones normales de la economía, sino que sean escalas obviamente de una condición atípica para evitar que los bancos entren en problemas de insolvencia y que también los deudores se reclasifiquen, y la disposición de los bancos a atender de manera masiva a clientes personales, empresariales, que van a llegar a pedir estas readecuaciones o moratorias en los pagos de principal e intereses. Se establecieron fondos de garantías por parte de las agencias públicas, por parte del Estado, que entonces le van a reducir el riesgo a los bancos mismos. Y los bancos anunciaron anunciaron que van a tomar unas medidas para apoyar esta situación, para jugar su papel en apoyo a esta situación, pero aún no han declarado. Los bancos mayores, por ejemplo, Banca Intesa ayer dijo que apuestó como 25.000 millones de euros para fondos especiales, para préstamos especiales en esa circunstancia, etcétera. Pero aún no anunciaron específicamente cómo van a utilizar esos fondos. Lo que se está haciendo es utilizar recursos nacionales y recursos europeos para garantizar a los bancos que puedan bajar un poco el nivel de prescripciones para prestar dinero,
con fondos de garantías que le garanticen no sufrir consecuencias económicas negativas ellas también de esta situación. En ese respecto yo digo, hay que buscar un equilibrio porque claro, los bancos no administran dinero propio, administran dinero que le dan los inversionistas, por lo cual hay que tener cuidado porque cuando queremos recibir el dinero, todos pedimos que se tengan largos en prestarnos. Pero cuando le prestamos dinero al banco, todos pedimos que nos devuelvan el dinero y que no vayan a perder nuestro dinero. Por lo cual hay que buscar un equilibrio entre los dos opuestos. Yo también voy a limpiar mis manos. Hay que hacerlo con frecuencia. Correcto. Está muy bien. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.